Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Soy el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz y les voy a enseñar el curso de química. Eh, bueno, chicos, bienvenidos nuevamente a este año escolar 2021. Lamentablemente para nosotros y también para ustedes, eh, las clases aún van a continuar de esta manera no presencial, de manera virtual, pero hay que tener la esperanza de que pronto vamos a retornar a la presencialidad, porque definitivamente una clase presencial es bastante mejor que una virtual, ¿sí? Son chicos bastante pequeños, pero estoy seguro muy inteligentes. Así que de todas maneras, yo sé que van a poder asumir muy bien este reto y poder entender el curso. No solamente química, sino todos los cursos que ustedes están llevando. Así que chicos, justamente les voy a pedir eso, que se esfuercen bastante, al máximo, para poder entender esta nueva forma de estudio que tenemos. Esto, chicos, es un reto porque es algo nuevo para nosotros. Así que lo debemos hacer, lo tienen que hacer ustedes también, porque lo pueden hacer. Solamente tienen que proponerse y van a ver que les va a ir bien. De mi parte, de parte de los profesores, estoy seguro, vamos a poner todo de sí para que nuestra clase, para que mi clase sea la más amena y la más sencilla posible. Es decir, voy a tratar de utilizar el lenguaje más adecuado, más sencillo, para que ustedes puedan comprender el curso. ¿De acuerdo, chicos? Una cosa más. Recuerden que no van a poder entender el curso si es que no ponen de su parte. Así yo sea el mejor profesor o la mejor profesora, pues si el alumno no pone de su parte, si el alumno no quiere entender, pues es muy complicado. Para que nosotros podamos tener un buen trabajo, pues necesitamos que los alumnos, como ustedes, también pongan de su parte. Una duda que tengan, chicos, tienen que también hacérnosla llegar. Alguna inquietud tienen que hacérnosla llegar para que nosotros podamos desarrollar esa inquietud. ¿En qué o cómo va a transcurrir nuestra clase? A ver, yo les voy a explicar vía audiovisual, como ahora, las clases, cada capítulo, les voy a hacer la interpretación, les voy a explicar la teoría, no se las voy a leer, se las voy a explicar y luego de ello voy a desarrollarles una serie de ejercicios de la manera más sencilla posible y luego les voy a plantear algunos ejercicios que ustedes me presentarán, que ya les iremos diciendo de qué manera. ¿Sí? Recién me he incorporado a la institución, la verdad de bastante tiempo y me da bastante gusto volverme a incorporar. Eso hace que no tengamos todavía cómo vamos a presentar los ejercicios, pero va a ser de la mejor manera, estoy seguro. Bien, chicos, eh, básicamente así va a transcurrir nuestro curso, de esa manera, y nada más, nada más. Así que vamos a empezar de una vez con nuestro primer capítulo, que habla acerca de los estados de agregación de la materia. Eh, bueno, disculpen disculpen un poquito la música de fondo, no puedo evitarlo. Hay ciertos trabajadores eh, que suben un poquito su volumen. Bueno, chicos, les decía, vamos a desarrollar el capítulo número uno, el tema estados de agregación de la materia. Nosotros cotidianamente conocemos tres estados, ¿verdad? El sólido, el líquido y el gaseoso. Son los estados fundamentales de la materia. Hay un cuarto estado llamado el estado plasmático y hay otros más todavía. Nosotros vamos a estudiar los tres estados y por ahí vamos a hablar un poquito acerca del plasmático. ¿De acuerdo? Para
Para nosotros poder entender un poquito acerca de los estados que ahora les voy a hablar, primero les voy a hablar acerca de la materia. Hay que entender que la materia, estoy seguro, un concepto ya muy tocado por ustedes, seguramente ya lo han escuchado otras veces, están en segundo de secundaria, creo que lo han visto desde segundo de grado de primaria. Pero les digo, la materia es todo aquello que podamos nosotros observar o percibir. Percibir quiere decir que lo puedes sentir utilizando cualquiera de nuestros sentidos. Por ejemplo, el sonido no lo puedes tocar, tampoco lo puedes ver, pero sí lo percibes como con los oídos. Entonces el sonido es materia. La energía no la puedes tocar, pero la percibes de todas maneras, por ejemplo, la energía solar. La puedes percibir. O la energía térmica, esa energía que sale de la plancha, también la puedes percibir. Pero la materia también es cosas que tienen masa y volumen. Por ejemplo, el lapicero que está cerca de ti, o tu laptop, o tu PC, o tu tablet, o tu celular, también es materia. ¿Por qué? Porque tiene masa y además ocupa un lugar en el espacio. Así que cualquier cosa que te rodee en este momento es materia. La materia puede ser de dos formas, o se manifiesta de dos formas. La condensada. La condensada es todo aquello que tiene masa y volumen. Por ejemplo, ya te dije, un celular, un cuaderno, un lapicero, el mouse, etc. ¿Por qué? Porque tiene masa y tiene volumen, entonces se llama condensada. Además de ello, además de ello, chicos, la materia condensa está formada por átomos o moléculas. La materia dispersa o simplemente energía es una forma de materia en la cual la masa no existe, como la conocemos. Es decir, es puramente energía. Por ejemplo, el sonido es materia dispersa porque no tiene masa. El sonido no lo puedes pesar. La luz tampoco. Las ondas Wi-Fi tampoco. La energía térmica tampoco. Las ondas de radio, todo ello, las ondas de radio, todo ello es materia dispersa. ¿De acuerdo? Hago una pausa para decirles lo siguiente, chicos. Por favor, mientras yo les esté explicando la clase, por favor, no me lean las diapositivas. Solamente escúchenme. Las diapositivas son para que las lean, sí, pero cuando ya no esté el profesor con ustedes. Al menos no de la manera como estoy ahora, ¿sí? Ahora, por favor, concéntrense en comprender el tema. No memoricen las cosas. Compréndanlo más bien. Imagínense que les estoy contando un cuento y que luego este cuento lo tienen que contar ustedes a otra persona, pero utilizando sus propias palabras, por lo que no memoricen, porque la ciencia no es memorizar, la ciencia es entender, disfrutar, imaginar lo que vamos conociendo. Bien, eso es todo, continuamos entonces. Dice, ¿qué diferencia existe entre masa y peso? Eso también es importante indicar. Eh, a ver, les explico, si nosotros en este momento viajamos a la Luna, pues lo primero que va a pasar es que en la Luna vamos a flotar. ¿Y eso por qué? Porque nuestro peso disminuye. ¿Y por qué disminuye nuestro peso? Ah, es que la Luna ejerce sobre nosotros una fuerza de atracción muy pequeña y eso causa que el peso disminuya. ¿Qué cosa es el peso? El peso es igual a la fuerza de atracción que ejerce un planeta o un satélite como la Luna o un cuerpo gigante sobre un cuerpo pequeño, sobre nosotros. Por ejemplo, en la Tierra, la fuerza de atracción es grande si la comparamos con la fuerza de atracción que hay en la Luna, que es pequeño. Como la fuerza de atracción en la Luna es pequeña, entonces decimos que nuestro peso va a disminuir. El peso mide la fuerza de atracción que ejerce un planeta sobre un cuerpo. El peso, por lo tanto, puede variar dependiendo de dónde te encuentres. Si te vas a Marte, pues tu peso va a ser diferente de todas maneras. ¿El peso de qué depende? Depende del tamaño del planeta. ¿De acuerdo? De eso depende. Pero ¿qué pasa con tu masa? ¿Qué cosa es la masa primeramente? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, si tú te vas a la luna, tú no te vas a hacer más pequeño. Tú sigues siendo el mismo. No te has hecho ni más pequeño ni más grande, por lo que tu masa es constante. La cantidad de materia que tienes no ha cambiado, sigue siendo la misma.
Lo que cambia es el peso, pero no tu cantidad de materia. Por lo tanto, decimos que la masa es constante, porque mide la cantidad de materia, mientras que el peso no mide la cantidad de materia. El peso mide la fuerza de atracción. ¿Qué viene a ser energía? La energía es la capacidad que tiene un determinado cuerpo, digamos una persona, para que pueda realizar una determinada actividad. Por ejemplo, si no tienes energía no puedes estudiar, porque cuando intentas hacerlo te duermes. Es porque no tienes energía. ¿Y por qué no tienes energía? Porque no hay algo que te da energía, ¿no? En este caso a ese algo se le llama alimento. Si no te alimentas bien, pues no tienes energía. Y si no tienes energía no puedes desempeñar una determinada actividad. A esa determinada actividad se le llama trabajo. Concepto de energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un determinado trabajo. Por ejemplo, el mundo funciona con la energía. Todos desempeñamos una labor debido a que tenemos energía. No solamente las personas, también las cosas. Por ejemplo, los vehículos se mueven gracias a un tipo de energía, ya sea de la energía fósil, es decir, la energía de los combustibles, o ahora último la energía eléctrica, o tal vez la energía solar. Pero siempre hay algo que le da energía a un cuerpo para que éste se mueva. Ningún cuerpo se va a mover sin hacer uso de la energía. Puedes tener al frente de ti en este momento tu mouse y tú no le puedes decir a tu mouse, mouse, muévete. Y el mouse te va a hacer caso y se va a mover. Eso no tiene fundamento porque para que el mouse se mueva necesita de algún tipo de energía. No sé, que le pongas cuerda, hagas girar y empiece a moverse gracias a la transferencia de energía que tú le has dado a la cuerda. En fin, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un determinado trabajo. A ese trabajo se le llama actividad. Bien, ahora sí, vamos a hablar de los tres estados de agregación. Vamos a empezar por hablar del estado sólido. Imaginémonos que en este momento tenemos un borrador, ¿de acuerdo? Tenemos un borrador, esos rectangulares parecidos a los ladrillos, y ponemos el borrador dentro de una taza. La primera pregunta sería, ¿el borrador, una vez que ingresó a la taza, adquirió la forma de la taza? Pues la respuesta es no. ¿Por qué no? Es que el borrador es sólido. Entonces vamos a decir lo siguiente. Los sólidos no adquieren la forma del recipiente que los contiene. Primera característica. Los sólidos no adquieren la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, cuando coloco un borrador dentro de una taza, el borrador no adquiere la forma de la taza. ¿Sí? Eso hay que tenerlo presente. Otra característica más. Cuando el borrador ingresó a la taza, empezó a expandirse. Empezó a expandirse hasta alcanzar todo el espacio vacío que tiene la taza, o solamente se quedó tal y como era siempre, nunca se expandió, se quedó en su propio espacio de la taza. Pues es eso último. El borrador una vez que ingresó a la taza no se expandió, es decir, no se agrandó, digámoslo así, sino más bien se quedó en su mismo sitio, se quedó tal y como era, no se expandió. Ah, entonces, quiere decir también, como el borrador es un sólido, quiere decir que los sólidos no ocupan el volumen del recipiente que los contiene, sino mantienen su propio volumen. A eso se llama volumen definido. El borrador no ha cambiado su forma por la forma de la taza. Por lo tanto, se dice que tiene volumen definido. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo presente también. ¿Sí? El borrador tiene volumen definido y además tiene forma definida. Esa es la característica de los sólidos. Tienen un volumen definido y tienen una forma definida. Los sólidos tienen exactamente esa forma. ¿Y por qué son así los sólidos, profe? Dirán ustedes. Porque si los visitamos ultra internamente a esos sólidos, vamos a ver que sus moléculas,
sus moléculas, imagínense mis puños, están fuertemente unidos entre sí. Eso hace que no se puedan deformar con facilidad. A eso se dice que las fuerzas de atracción entre las moléculas son muy grandes en los sólidos. ¿De acuerdo? Vamos al estado líquido. Imagínense ahora que tenemos un poquito de agua en una botella y vamos a colocar el agua de la botella en una taza. Pues una vez que el agua líquida entra en la taza, la pregunta es, ¿el agua adoptó la forma de la taza? La respuesta es verdadero. Los líquidos entonces adoptan la forma del recipiente que los contiene. Primera característica fundamental. Los sólidos no. El borrador mantuvo su forma al ingresar a la taza, mientras que el agua no. Adquirió la forma de la taza. Al inicio tenía la forma de la botella, ahora tiene la forma de la taza. De repente la taza tiene la forma de un triángulo. Entonces el líquido tiene la forma del triángulo. De repente la taza tiene la forma de una pera. Entonces el líquido tiene forma de pera. Por lo que vamos a decir que la forma de los líquidos es no definida. Es no definida. Hay veces está como pera, hay veces está como triángulo, hay veces tiene la forma de una botella, etcétera. Van cambiando de forma, dependiendo de su recipiente que lo contiene. ¿Y cómo es el volumen de los líquidos? Pues una vez que el agua ingresó a la taza, el agua empezó a expandirse, ¿no? El agua no se expande. Si dejas un poquito de agua en la taza, pues el agua se va a quedar ahí. No va a empezar a expandirse ocupando todo el volumen de la taza disponible. Por lo que vamos a decir que el volumen de la taza es definido, pero no su forma. Perdón, de la taza no, del líquido quise decir. El volumen del líquido sí es definido, porque los líquidos sí mantienen su volumen, no se expanden. Mientras que su forma sí no es definido, porque tienen la forma del recipiente que los contiene, característica fundamental. ¿Y eso por qué, profe? Esta vez las moléculas en los líquidos ya no están fuertemente unidas, sino más bien están medianamente separadas. Pero ¿saben qué? Están separadas, pero de alguna manera están ligadas. No están independizadas, sino más bien están unidas de a dos, de a tres, pero de alguna manera están ligadas. Se mueven, pero en cantidades, no de manera independiente, sino más bien se mueven en cantidades, en grupos moleculares. ¿Qué decimos entonces aquí? Que las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, en este caso, son iguales a las fuerzas que las mantienen separadas. A esas se les llama fuerzas de repulsión. El estado gaseoso es un estado muy particular. El estado gaseoso sí es bastante particular. Les explico, les doy una idea, por ejemplo. Imagínense que tengo dentro de una galonera totalmente cerrada 10 litros de oxígeno. En una galonera tengo 10 litros de oxígeno. Luego, con una pequeña aguja, le hago un pequeño agujero a la galonera. Entonces el oxígeno gaseoso empieza a salir. Lo dejo que salga por aproximadamente 10 segundos y en eso lo tapo nuevamente con silicona o con plastilina o con chicle, lo tapo el huequito de la galonera. Si pude medir cuánto oxígeno se escapó y medí que se escapó 2 litros de oxígeno, la pregunta es, ¿cuánto de volumen queda ahora en la galonera? Al inicio había 10 litros. A ver, le repaso. Al inicio había 10 litros. Se escapó por el agujero 2 litros. ¿Cuánto queda? Ya sé, todos me van a decir, profe, fácil, pues 8 litros. Falso. Siguen quedando 10 litros. Les explico. Es que el oxígeno es un gas. Y ¿saben qué? Los gases se expanden. Cuando hubo 2 litros que se escapó de la galonera, los 8 litros que quedaron se expandieron nuevamente. Como ya hemos taponeado el agujero, esos 8 litros se expanden y nuevamente ocupan el volumen vacío. Por lo tanto, nuevamente son 10 litros.
Los gases son moléculas como que tuvieran vida. No soportan que existan espacios vacíos, porque si detectan un espacio vacío por ahí, se expanden y siempre tratan de ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Por eso se dice como una característica fundamental de los gases que pueden expandirse ocupando todo el volumen del recipiente que los contiene. Y además tienen un volumen entonces no definido, no definido. ¿Por qué? Porque ocupan el volumen del recipiente que los contiene. ¿Cómo es eso? Si esos 10 litros de oxígeno que está en una galonera chiquita de 10 litros, yo lo transfiero sin que se me escape nada a una galonera enorme de 50 litros, pues ahora el gas va a expandirse por toda esa la galonera gigante y el nuevo volumen ahora del gas ya no va a ser 10, sino más bien va a ser 50 litros. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que el volumen de los gases no está definido, es variable. No es como los líquidos que sí se quedaban quietos, los gases no. Los gases se van a expandir, chicos. Eso hay que tenerlo presente. Su volumen es no definido y su forma también es no definida, es variable, adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿Y por qué? Porque a diferencia de los sólidos que estaban fuertemente unidos, pues los gases van a estar totalmente libres. Son moléculas que tienen gran movimiento, se están moviendo a altas velocidades, de manera caótica y desordenada. Se mueven por todas las direcciones. Esos son los gases. Finalmente vamos a hablar acerca de los cambios de estado de la materia, pero antes les voy a pedir me dejen revisar un poquito la grabación. Me ha pasado que al final no se estuvo grabando, chicos, y tuve que volver a mi grabación. Bien, felizmente sí se está grabando, siempre me asusto, la verdad, pero tengo que hacerlo. Ya está. Continuamos entonces con esta última parte que se llama cambios de estado de la materia. Tenemos tres estados fundamentales, el sólido, el líquido y el gaseoso. Vamos a analizarlos, ¿de acuerdo? Hay que analizarlos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo empiezo a elevar la temperatura de un sólido? Es decir, empiezo a calentarlo, a calentarlo, a calentarlo, a calentarlo, a calentarlo, lo caliento, es decir, elevo su temperatura. Va a llegar un momento en que ese sólido se convierta en líquido. Ese sólido se va a convertir en líquido. A ese paso de sólido a líquido se llama fusión. Fusión, fusión, fundir, hacer líquido un sólido, fundir. Si yo sigo elevando la temperatura, pero ahora de líquido, lo elevo, lo caliento, lo caliento y lo caliento, va a llegar un momento en que ese líquido ya no esté en el recipiente. ¿Qué va a pasar? Se ha vaporizado. Es decir, se hizo gas. Se hizo un gas. ¿De acuerdo? Si yo a ese gas lo empiezo a calentar, 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 calentar y calentar hasta llegar a los 10.000 grados Celsius aproximadamente, ese gas se va a transformar en un nuevo estado llamado plasma. ¿Sí? El estado plasmático es un estado de alta temperatura y de alta ionización. ¿Sí? Es un estado de alta temperatura y se da como consecuencia de calentar a altas temperaturas el estado gaseoso, por ejemplo, aproximadamente a 10.000 grados Celsius. Bien, pero dejemos un ratito el plasma y volvamos al estado gaseoso. Ahora vamos a ver el proceso inverso. ¿Qué pasa si ya no lo caliento al gas, sino más bien al gas lo empiezo a enfriar? Por ejemplo, lo empiezo a colocar dentro de la refri al estado gaseoso. Por ejemplo, tengo una botella con, no sé, se me ocurre cualquier gas. Entonces, una vez que ese gas empieza a enfriarse, a enfriarse, a enfriarse, ¿qué va a pasar? Se va a transformar en estado líquido. Por ejemplo, chicos, no sé si ustedes habrán escuchado que el gobierno chileno nos está donando oxígeno y que este oxígeno es traído por grandes camiones aquí a Lima. Pero este oxígeno, que en nuestra naturaleza es gaseoso, pues no lo están trayendo en estado gaseoso, se lo están trayendo en estado líquido.
dentro de los camiones, especialmente adaptados para ello. La pregunta es, entonces, ese oxígeno, para convertirlo a estado líquido, ¿qué le tuvieron que hacer? ¿Enfriarlo o calentarlo? Pues según lo que estamos estudiando, para poder hacer que un gas se convierta en líquido, tengo que enfriarlo. El oxígeno aproximadamente hay que enfriarlo a hasta menos 150 grados Celsius para que se transforme en estado líquido. Así que debe estar extremadamente frío ese oxígeno líquido. Bueno, una vez que yo entonces enfrío un gas, lo convierto en líquido. ¿Y qué pasa cuando enfrío a un líquido? Lo convierto en sólido. Al proceso en el cual un gas se convierte en líquido se llama condensación. Y al proceso en el cual un líquido se convierte en sólido se le llama solidificación. Tanto la condensación como la solidificación son procesos que se dan por disminución de temperatura. Y tanto la fusión como la vaporización son procesos que se dan por aumento de la temperatura. ¿Saben qué, chicos? Para terminar les comento algo más. Existe un hielo llamado hielo seco. Existe un hielo llamado hielo seco. Es un hielo que no se hace con agua. Es un hielo que se hace con un gas que tú expulsas como consecuencia de tu respiración. En este momento acabo de liberar dióxido de carbono al ambiente. Bien, en el ambiente existen altas cantidades de dióxido de carbono. Una empresa lo que hace es capturar ese dióxido de carbono, lo enfría hasta llevarlo a estado sólido. Una vez que lo hace sólido, lo vende. ¿A quién lo vende? A los terminales, por ejemplo. El terminal de Villa María, el terminal pesquero de Villa María, compra grandes cantidades de hielo seco en bloques que parecen ladrillos enormes. ¿Y qué hay con eso? Pues el hielo seco enfría más rápido que el hielo de agua, que el hielo que tú utilizas. El hielo seco enfría mucho más rápido, tiene una temperatura mucho más baja todavía que el hielo de agua, y eso hace entonces que conserve mejor a la carne de pescado. Pero no solamente eso, chicos, sino que también demora más tiempo en hacerse gas. Les explico. El hielo seco, si tú por ejemplo un día tienes hielo seco, no sé, se me ocurre que tienes hielo seco dentro de una taza y lo dejas en tu mesa, pues vuelves en aproximadamente media hora o un poco menos, vas y no vayas a esperar a encontrar líquido, ¿ah? No, 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 no. Ese hielo seco en estado sólido se hizo gas. El hielo seco en estado sólido se hizo gas y nunca lo viste en estado líquido. Jamás. Nunca pasó por el estado líquido. Pasó directamente de sólido a gas. A ese proceso en el cual un cuerpo pasa de sólido a gas sin pasar por líquido se llama sublimación directa. Y cuando un estado gaseoso se convierte en sólido, se llama sublimación inversa. Sublimación directa se da por aumento de temperatura y la inversa por disminución de temperatura. No se olvide. ¿Cuándo existe la sublimación inversa? Cuando cuando un gas se convierte en sólido. Por ejemplo, el CO2, cuando es enfriado bruscamente, se convierte rápidamente en sólido. Por ejemplo, todos los gases se pueden convertir en sólido. Podemos obtener hasta oxígeno sólido, chicos, imagínense. Pero sería carísimo convertir al oxígeno en sólido, ¿no? Normalmente se lo convierte en líquido nada más. Bien, chicos, espero hayamos entendido un poco más acerca de los cambios de estado y lo que siempre les digo, no memorizar esta tabla, sino más bien entenderla, ¿sí? Entenderla, porque a eso apuntan las preguntas, tanto en los exámenes de admisión como en las preguntas que vamos a responder en este momento. A ver, vamos a responder algunas preguntitas rápidamente. Por ejemplo, acá nos piden completar. Dice,
como ustedes chicos van a tener esto como material, entonces ustedes lo van a escribir. Bueno, yo voy a escribir por esta vez, ¿ya? Lo voy a escribir, pero luego ustedes lo tendrían que escribir, ya sea por la computadora o, o también manualmente, es decir, luego de haber sido impreso, lo pueden hacer manualmente también, no hay ningún problema. A ver, la primera dice, a la cantidad, acá, a la cantidad de materia que posee un cuerpo se le conoce como masa. A la cantidad de materia que posee un cuerpo se le conoce como masa, eso es cierto. Vamos un ratito a colocar varios cuadritos para poder un poquito agilizar nuestra clase. Claro, no todos son masa, chicos, ahorita los voy a borrar. No vayan a pensar que todos son masa, ¿cuál sería el chiste, no? No, los voy a borrar. Ya está, a ver. El siguiente dice, él es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Fuerza de atracción, peso. El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. A la capacidad de realizar trabajo se le conoce como no puedes hacer ningún trabajo si no tienes energía. En el estado, las sustancias se caracterizan por presentar resistencia a ser deformados. En el estado, las sustancias se caracterizan por presentar resistencia a ser deformados, los sólidos. Los sólidos, chicos, tienen forma definida. ¿Por qué? Porque tienen resistencia a deformarse. Por ejemplo, el borrador se deformó cuando entró a la taza. No, no se deformó. ¿Por qué? Porque presenta resistencia a deformarse, es decir, a adquirir la forma de la taza. Esos son los sólidos. Siguiente. En el estado gaseoso, las fuerzas D prevalecen sobre las fuerzas D. En el estado gaseoso, las moléculas están muy separadas y es que las fuerzas de repulsión, así se llama, o separación, son muy grandes respecto a las fuerzas de atracción, porque las moléculas no se sienten atraídas ahí. Repulsión quiere decir separación, atracción quiere decir que están muy juntas. Por ejemplo, en los sólidos las moléculas están muy juntas. Eso quiere decir que las fuerzas de atracción prevalecen sobre las de repulsión en los sólidos, pero en los gases es al revés. Vamos con la siguiente pregunta, que nos piden relacionar con las unidades respectivas. Esto es como parte de cierta cultura, ¿no? A ver, cultura académica. A ver, la masa, ¿en qué unidades se expresa? Creo que sabemos, kilogramos. La energía en joules. Y bueno, el peso en newton. No es en kilogramo el peso, porque el peso es fuerza de atracción y se expresa en newton. Verdaderos y falsos. La materia mide la capacidad para realizar trabajo, no falso. Eso es la energía, ¿no? Sin energía no puedes hacer trabajo. Los gases presentan volumen definido, no para nada. ¿Se acuerdan lo que les comenté? Que los gases tienden siempre a ocupar el espacio vacío que tienen porque se expanden. Eso quiere decir que su volumen no está definido. Ellos ocupan el volumen del recipiente que los contenga. Por lo tanto, paran cambiando de volumen y por lo tanto no está definido. La energía es una forma de materia verdadero. A esa forma de materia se le llama materia dispersa, por ejemplo. Los líquidos son fluidos verdadero. Tanto los líquidos como los gases se los denomina fluidos. ¿Por qué? Porque son deformables, porque se deforman, porque adquieren la forma del recipiente que los contiene. De ahí el nombre fluidos. Bien, esto es un pequeño ejercicio en el cual vamos a utilizar la fórmula de conversión de masa y energía del señor Albert Einstein.
Les doy la formulita. Es fácil, chicos. No les hablé mucho, pero ahora les voy a comentar un poquito. ¿Qué cosa dijo el señor Einstein? Dijo que la variación, la variación de una determinada masa, la variación de una determinada masa puede convertirse en energía pura cuando se mueve a una velocidad comparable a la de la luz. Les explico de otra manera. Si yo tendría en este momento un borrador, volvemos al ejemplo del borrador, chicos, y suponiendo que este borrador se mueve a la velocidad de la luz, ¿saben lo primero que le va a pasar al borrador? Probablemente se contraiga. Profe, ¿cómo es eso de que se contrae? Pierde masa. Al inicio, cuando estaba a punto de despegar el borrador, suponiendo que su masa era 10 gramos, luego de haberse movido el borrador a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿saben ahora cuánto va a ser su masa? Pues ya no va a ser 10 gramos, sino va a ser de repente 8 gramos. ¿Qué quiere decir? Que ha perdido 2 gramos de masa. Quiere decir que su variación de masa, este delta M se llama variación de la masa, sería 2. La C viene a ser la velocidad de la luz y la E es la energía. E es energía que se va a expresar en ergios. Estos son constantes matemáticas. La velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 10 centímetros por cada segundo. Centímetros por cada segundo. ¿Sí? Es la velocidad de la luz en el vacío. Y E es energía, pero en este caso está con una unidad particular, el ergio. Son unidades energéticas, el ergio. Entonces vamos a calcular la masa que origina esta energía. E, 72 por 10 a la 20. 72. Un ratito se movió el mouse, chicos. No fui yo, en verdad. Uy, uy. Vamos a ponerle control Z. Uy, lo borré todo sin querer, disculpen. No hay problema. Vamos a volver a la fórmula. Energía es igual a la variación de la masa por la rapidez de la luz elevado al cuadrado. La rapidez de la luz es una constante que vale, si la energía está en ergios, entonces la rapidez de la luz que vamos a utilizar es esta de acá. 3 por 10 a la 10 centímetros por cada segundo. Centímetros por cada segundo. Ya está. Entonces dice, ¿qué masa origina esta energía? Entonces esta energía la vamos a ubicar acá. 72 por 10 a la 20. Ese 20 sí, salió aquí, salió abajo. Es que el PowerPoint no lo escribe arriba como exponente, no lo reconoce así. La variación de la masa es justamente lo que nos están pidiendo, delta M, porque esa variación de la masa ha originado esta cantidad de energía. Y la rapidez de la luz es 3 por 10 a la 10, 3 por 10 a la 10, y todo eso hay que elevarlo al cuadrado. Y ahora hay que operar. Acá quedaría 72 por 10 a la 20 igual a delta M, igual a delta M. Acá operamos de la siguiente manera. Acá hay un exponente 1, ¿verdad? 1 por 2 es 2. Quedaría 3 al cuadrado entonces. Lo mismo hacemos con este exponente. 10 por 2 es 20. Quedaría 10 a la 20. Y fíjense qué sorpresa, qué alegría hay veces. Este 10 a la 20 con este 10 a la 20 suá. Es decir, se van, se van. Con eso ya puedo responder cuánto vale delta M, porque 3 al cuadrado es 9, y ese 9 va a pasar a dividir al 72, así que quedaría 72 entre 9 y eso es 8. ¿8 qué? 8 gramos. Esa sería la respuesta. Siempre que utilice la energía en ergios, pues la masa me va a salir en gramos. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que la variación de la masa fue 8 gramos. Es como que tu borrador al inicio tenía una masa de 20 gramos y luego de haber recorrido la velocidad de la luz, su masa ya no fue 20, sino al finalizar el camino medimos nuevamente su masa cuando se detuvo, ya no es 20, sino es 12 gramos. ¿Qué quiere decir? Que hay una variación de masa de 8 gramos. Y la pregunta es, ¿qué pasó con esa masa? Se convirtió en energía. ¿Y cuánta energía pudo convertir? Aquí está. 72 por 10 a la 20 ergios es la energía que equivale a 8 gramos de masa. De ahí el nombre, la equivalencia energía-masa del señor Einstein. Bien, la respuesta sería entonces 8 gramos, chicos. Como les dije al inicio, les voy a encargar unos cuantos ejercicios para que respondan, por favor. ¿Por qué crees que la materia en estado gaseoso se puede comprimir o expandir, mientras que en el estado sólido no lo puede hacer? Explícalo usando los conceptos aprendidos. Les ayudo. Utilicen los conceptos de fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Y si pueden investigar un poco más acerca de ello, investiguenlo y escríbanlo acá. Pero por favor, no copien y peguen, utilicen sus propios términos, porque yo me voy a dar cuenta. No les digo que los voy a jalar, pero sí no van a tener el mejor puntaje tampoco. Utiliza tus propios términos y vas a construir un mejor conocimiento. Tienen que atreverse, chicos. Es la mejor manera. Pregunta número 2, bueno, hay que completar, eso está bastante sencillo. Y la número 3, un problema muy similar a la que acabamos de hacer. Muy similar. ¿Qué masa puede producir esta energía? Ya saben cuánto vale la velocidad de la luz y ya conocen la fórmula del señor Einstein. Nada más, chicos. Les agradezco, chicos, la atención prestada, de verdad, muchas gracias. Espero les vaya bien con todos sus cursos y no se olviden, chicos, hay que poner todo de nuestra parte para poder aprender, ¿sí? Esto es un reto y hay que asumirlo y hay que también hacerlo, ¿sí? Hay que poner todo de nuestra parte. Siempre al inicio todo es difícil, pero luego eso difícil se hace parte de lo cotidiano, parte de nuestra vida. Son pequeños todavía, pero estoy seguro que pueden asumir este reto y pueden trabajar y obtener buenas calificaciones también. No se olviden que pueden hacer sus consultas también. Ya se les dirá cómo. Y nada más, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense y un abrazo para todos. Chao.